Nunca pensé que la persona que un día se sentó a mi lado me odiara tanto. Rodolfo y yo éramos mejores amigos desde la prepa. Él era mi confidente, la persona a la que le contaba absolutamente todo. Él sabía todo de mí, mis miedos, mis sueños, mis secretos. Ahora entiendo que todo lo que hizo, lo hizo por envidia, porque hay secretos que en las manos equivocadas se pueden convertir en maldiciones. Mamá me lo dijo desde que lo conoció. Hijo, ese joven con el que te juntas no tiene buena vibra. Puedo sentir que te envidia. Por favor, no le tengas tanta confianza. Pero yo nunca le hice caso. Siempre le decía que Rodolfo era mi mejor amigo, que solo estaba pasando por problemas, pero que era buena persona. Qué equivocado estaba. A Rodolfo siempre le conté todos mis planes, mis metas, lo que quería hacer con mi vida, pero había algo raro, porque por alguna extraña razón, todo empezaba a salirme mal. Cada cosa que le contaba se me caía, como si algo o alguien lo estuviera arruinando todo. Cuando salimos de la escuela, recuerdo que le conté emocionado que me habían ofrecido trabajo como mecánico en una empresa de autos. Pasé todas las pruebas, todo iba perfecto, pero al final no me contrataron. No hubo una explicación, no hubo un motivo. Simplemente ya no me hablaron del trabajo. Lo más extraño fue que Rodolfo entró a trabajar a esa empresa una semana después, y él nunca me había dicho nada, como si estuviera esperando que yo no me quedara y quedarse él. Aunque me dolió mucho, yo seguí adelante. No soy de las personas que se queda esperando a ver qué sucede. Soy de las personas que siempre busca hacer las cosas. Abrí mi propio taller mecánico y al principio no me iba muy bien, pero empecé a volantear y el trabajo hablaba por mí. Pronto empezaron a llegar los clientes. Tenía mucho trabajo y el dinero estaba llegando solo. Sentí que las cosas iban muy bien, hasta que se me ocurrió contarle a Rodolfo. Desde ahí, todo fue empeorando. Los clientes dejaron de llegar. Las herramientas se descomponían solas. Los trabajos me salían mal. Era como si algo o alguien estuviera en mi contra. Poco a poco mi negocio se vino abajo, hasta que tuve que quitarlo, ya que ya no me iba nada bien. Por más que lo intentaba, todo me salía mal. Yo no creía en eso de la mala suerte. Yo pensaba que si trabajaba lo suficiente, las cosas iban a mejorar, que nada llega de la nada, que todo es esfuerzo. Pero no era así. Por más que me esforzaba, algo siempre se interponía. Tuve que dejar de lado la mecánica y me busqué otro trabajo. Ahí conocí a Mariana, una mujer hermosa, de la que me enamoré casi al instante. Con ella me sentía a gusto. Todo era diferente. Sus palabras, su risa, su forma de mirarme, hacían que por un momento todo lo demás dejara de importar. Ella era lo único bueno que me estaba pasando, y sin saberlo, también se iba a convertir en parte de mi desgracia. Ella y yo teníamos una buena relación. Apenas teníamos unos 2 meses, pero un día se me ocurrió presentarle a Rodolfo, y de la noche a la mañana, Mariana cambió completamente. Ya no me hablaba, y sus mensajes eran muy cortantes. Empezábamos a discutir de todo, hasta que un día, sin darme una explicación, me dejó. Lo peor vino después, porque no pasaron ni 2 semanas, cuando vi en sus redes sociales que subió una foto con Rodolfo, como si nada hubiera pasado entre nosotros, como si Rodolfo fuera un completo desconocido para mí. Eso sí me partió el alma. Intentaba estar bien, pero no podía. Lo peor de todo es que Rodolfo aún me seguía hablando, como si Mariana no se hubiera significado nada para mí. Yo me sentía traicionado, vacío. La mayor parte del tiempo solo lloraba. Ya no quería salir de casa, hasta que un día mamá se acercó a mí y me preguntó:
¿Qué tienes, hijo? He visto que ya no sales con Mariana. ¿Acaso ya la dejaste? Yo ya no pude más. Comencé a llorar y le empecé a contar que Mariana ahora salía con Rodolfo. Mamá se me quedó viendo por un instante y después me dijo: te dije que ese muchacho no era tu amigo. Él solo te envidia. Y te apuesto que te han pasado cosas raras, porque siempre te va mal. Cuando le cuentas algo a él, nada te funciona. Y ahora mira, te acaba de quitar hasta la novia. Yo no sabía qué decir. En parte mi mamá tenía razón, pero Rodolfo tenía muchos problemas, y tal vez por eso era así. Mamá me abrazó en silencio, y después de unos segundos, se separó de mí. Hijo, tu corazón late muy rápido. ¿Has ido a checarte al médico? Yo le respondí que no. Mamá se quedó en silencio por unos segundos y solo me veía a los ojos, como si se hubiera enterado de algo. Hijo, no sé por qué, pero siento que ese muchacho Rodolfo te está haciendo un trabajo. Eso que te pasa a ti no es normal. Yo sentí un escalofrío. La verdad es que nunca había creído en esas cosas, pero algo en las palabras de mi madre me hacían creer un poco. Ese muchacho Rodolfo te está quitando todo: el trabajo, la suerte y ahora el amor. Créeme, hijo, no es la primera vez que veo algo así. Yo no sabía qué decirle. Mamá se veía muy segura de lo que hablaba. A pesar de que yo no creía en eso, sabía que no podía discutirle. Después de varios minutos de estar en silencio, mamá me dijo: mañana iremos al centro, hijo. He visto varios locales de gente que dice que hace brujería, así que te voy a llevar. Te levantas temprano, porque nos iremos de aquí en cuanto amanezca. A la mañana siguiente dieron las 7 de la mañana y nosotros íbamos rumbo al centro, a aquel local. Cuando llegamos, pensé que mamá ya sabía dónde iríamos, pero no. Había varios locales y ella se quedaba viendo para ver a cuál decidía entrar. Después de estar unos minutos ahí parados, mamá decidió entrar al local que se veía más feo. Se veía muy descuidado. Aparte, tenía un olor muy raro, como a huevo podrido, o no sé, pero no me gustó ese lugar. Nunca entendí por qué mamá decidió entrar ahí, pero yo no pensaba cuestionarla. Nos sentamos en unas sillas que tenían ahí en el local para esperar a que nos atendieran. Yo creo que pasaron unos 20 minutos cuando salió una señora. Se veía muy viejecita, pero su mirada daba mucho miedo. Era una mirada muy penetrante. Al vernos, nos preguntó a mi mamá y a mí qué queríamos hacer. Mamá le respondió que creía que alguien me estaba haciendo un trabajo. Quería que me hiciera una limpia y, si se podía, regresar aquel trabajo a la persona. La señora nos pidió que la siguiéramos. Mamá y yo nos levantamos de la silla y nos fuimos detrás de ella. Bajamos como a un sótano, y si afuera olía a huevo podrido, allá adentro olía peor. La señora nos pidió que nos sentáramos. Después, empezó a pasar un huevo por mi cabeza mientras rezaba. Cuando terminó de rezar sus oraciones, partió aquel huevo y lo echó a un vaso con agua. Efectivamente, muchacho, a ti te están trabajando. Yo sentí cómo se me helaba la sangre. No es cualquier cosa, es alguien muy cercano, pero no puedo ver exactamente quién es. Aquella mujer sacó unas velas rojas y comenzó a encenderlas una por una, sin dejar de mirar aquel huevo. Mientras aquella mujer veía el vaso, el mal olor del cuarto se intensificó. Me indicó que cerrara los ojos y después me pidió que pase lo que pase no me levantara. Lo más extraño es que su voz ya no sonaba igual. Era más seria, era más pesada. Yo cerré los ojos y sentí como si alguien me estuviera tocando la cabeza. No sé si era aquella señora, no sé si era mi mamá, o
tal vez era algo más. El aire comenzó a volverse frío. Entre el aroma y aquel aire, yo no aguantaba aquel lugar. De pronto la mujer dijo: «Aquí está». Abrí los ojos y la mujer seguía viendo el huevo. Su expresión había cambiado por completo. Se veía preocupada. «Te enterraron un trabajo, muchacho. De hecho, está en el patio de tu casa. Tiene una fotografía tuya y tu nombre escrito en ella». Mamá soltó un suspiro tembloroso y yo sentí un vacío en el estómago. «Con esta brujería, muchacho, te están cerrando los caminos. Trabajo, dinero, amor, todo. Es un hombre cercano y te sonríe como si nada. Dice que es tu amigo, pero no lo es. No puedo ver exactamente quién es, pero creo que tú sabes la respuesta». Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, porque ya no había duda. Era Rodolfo el que me estaba haciendo eso. «Si no haces algo, muchacho, esto va a empeorar. Incluso, esto te puede llevar a la tumba. Pero aún estás a tiempo. Si tú quieres, puedes regresarle la brujería. Es muy sencillo. Solo tienes que desenterrar ese frasco, sacar tu foto, meter una fotografía de él y poner su nombre. Con esto, él sufrirá las consecuencias de lo que te quiso hacer a ti». Yo sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, porque si yo hacía eso, entonces Rodolfo tal vez podría morir, y yo no quería eso. Me quedé en silencio por unos minutos, escuchando cómo mi corazón no dejaba de latir. «Ya tú decides si quieres regresárselo, muchacho. Lo que sí te digo es que tienes que quitar aquella fotografía del frasco, o si no, te estará yendo peor de lo que ya te va». Mamá y yo salimos de aquel lugar. No sabíamos qué decir. Mamá me preguntaba que qué pensaba hacer. Yo le decía que no pretendía devolverle la brujería a él, pues al fin de cuentas yo sí lo estimaba. Llegamos a casa. Mamá y yo rápidamente nos fuimos al patio. Desenterramos aquel frasco y efectivamente, ahí estaba. Estaba con un líquido amarillo y dentro estaba mi fotografía con mi nombre escrito. La saqué rápidamente y dejé el frasco ahí a un lado. Mamá me preguntó que qué haría. Y yo le dije que no haría nada, que lo mejor era dejar las cosas así. Mamá sonrió y me dijo que era lo mejor, que no me metiera con eso, que ella se encargaría de tirar aquel frasco y que yo ya no me preocupara. Desde ese día empecé a sentirme mejor. Ya podía dormir. Lo que sí me dolía era seguir viendo a Mariana, así que decidí salirme del trabajo y puse nuevamente un taller mecánico. Dejé mi vida atrás y comencé a hacer nuevos amigos, tratar de olvidar todo lo pasado. Durante un par de meses ya no supe nada de Rodolfo ni de Mariana, hasta que una tarde que estaba trabajando, ella llegó. Venía deshecha. «Perdóname por llegar así, pero es que Rodolfo está muy mal. No sé qué le pasa». Yo le pregunté que qué tenía, y Mariana me dijo que había días que se la pasaba hablando solo, que olía raro, y que no sabía por qué. Lo habían corrido de su trabajo, y le estaba yendo muy mal económicamente. Yo la miré por unos segundos, y después le dije que no era problema mío, que ella y él ya no eran parte de mi vida y que lo mejor sería que ya no me buscaran. Después de eso me quedé pensando todas las cosas buenas que había pasado con Rodolfo. Tal vez él me envidiaba porque quería ser como yo. Así que después de tanto pensar, decidí ir a su casa. Yo creo que a lo mucho habían pasado unos 15 días desde la visita de Mariana. Pero cuando llegué a su casa, vi que estaba un moño negro. Un poco asustado toqué para ver qué había pasado, y salió su mamá. «Señora, ¿cómo está? Vengo a saludar a Rodolfo, pues hace varios meses que no sé de él.
Ella comenzó a llorar y me dijo que Rodolfo había muerto. Se enfermó de algo muy extraño que ni los doctores supieron qué era. Yo me quedé helado, ya no supe qué decirle. Solo le di el pésame y regresé a casa. Cuando estaba ahí acostado, me empecé a preguntar qué le habría pasado, si había sido karma o por qué había tenido ese final tan triste. Pasaron los días y yo solo pensaba en mi amigo. La verdad es que yo sí lo estimaba y no entendía por qué le había pasado eso. Tal vez pasó un mes o un poco más. Así que un día que estaba platicando con mamá, le conté que Rodolfo había muerto. Esperaba que se sorprendiera, pero no fue así. Solo recuerdo que se puso muy blanca y me dijo que lo tenía merecido. Yo me sorprendí de sus palabras, pues mamá nunca había sido así. Le dije que qué le pasaba y ella comenzó a llorar. Hijo, discúlpame, pero lo que hice, lo hice por ti. Cuando terminó de decir eso, rápidamente salí al patio. Empecé a escarbar la tierra y ahí estaba el frasco, pero esta vez tenía la foto de Rodolfo y su nombre escrito. Al parecer, mamá no se había deshecho de él. Simplemente no quiso que yo me enterara. Ahora vivo con algo de miedo, pues aunque a lo mejor yo no hice nada, al final de cuentas mamá lo hizo por mí, y los dos estamos involucrados en ello. Han pasado ya 3 años desde entonces. Mamá dice que a veces escucha voces en la casa o siente que la siguen. No sé si sea la brujería o tal vez sea mi amigo, que aún no ha logrado descansar en paz. Recuerda que si te gusta el contenido, darle like, compártelo con tus amigos y sigue escuchando más relatos donde hablamos el lado oscuro de la realidad.